Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Me da mucho gozo poder compartir con ustedes en esta tarde, en esta noche, la meditación de este día martes. Espero en el Señor que su bendición y cuidado sea con todos ustedes, que esté fortaleciéndoles en espíritu y cuidando de su salud. Les doy gracias a Dios porque el Señor ha mostrado grande amor para con esta primera iglesia y hemos visto cómo ha actuado para con nosotros. También quiero darle la bienvenida a la gente que se incorpora, que nos ven, nuestros visitantes, amigos. El Señor les bendiga. Espero que en esta tarde, en esta noche, el Señor toque su corazón y esta meditación, esta reflexión que vamos a tener sea de bendición para sus vidas. Estamos enfrentando situaciones difíciles en nuestro alrededor. Estamos en situaciones de mucho conflicto. Se ha venido agravando la situación y es conocido que este año 2020 no ha sido el mejor. Ha habido muchas situaciones que se han presentado, desde la pandemia, fenómenos naturales, hechos políticos, muchas situaciones que afectan nuestra vida. Hemos tenido que permanecer en nuestros hogares, es una recomendación que han hecho nuestras autoridades, y esto pues ha generado también situaciones a veces difíciles dentro de los hogares. Es difícil de entender, pero es una realidad. Cómo salen anuncios diciendo que dentro de los hogares hay violencia en estos momentos. La convivencia estrecha ha llevado a que se generen contiendas dentro del hogar. Y todo esto originado por una condición en la que no estábamos acostumbrados, en la que no era nuestra forma común de vida. Y quiero, tomando este panorama, que reflexionemos en lo que nos dice la palabra. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 15, dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Como lo comentaba hace un momento, estamos enfrentando situaciones complicadas, situaciones difíciles, que llevan a nuestra vida a momentos difíciles de decisión, de resolución de cosas. Se empiezan a agrupar diferentes condiciones que nos afectan. Y tanto al creyente como al no creyente estamos viviendo esta situación. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol nos menciona que él repite, que él escribe las mismas cosas hacia la iglesia, hacia el pueblo del Señor. ¿Cuáles cosas? Bien, pues el amor de Dios, el perdón de Dios para con nosotros, la obra salvadora de Cristo Jesús que hizo para nuestras vidas. Y dice que lo escribe las mismas cosas y que a él no le molesta y que a nosotros nos beneficia. Y esto es porque pues el apóstol entendía que se nos olvidaba, que las situaciones que envolvían a la iglesia cotidianamente pudieran llegar a generar esa falta de fortaleza en la fe hacia el Señor. En la carta a los Hebreos viene una advertencia al decirnos que
la amargura, la semilla de amargura puede ser un estorbo para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios, para que nosotros podamos alcanzar la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y es que es un hecho que en nuestra vida, cuando permitimos que sea influenciada por situaciones adversas y veamos solamente el lado que nos agobia, el lado que genera en nosotros sufrimiento, que genera injusticia a nuestro parecer en lo que estamos viviendo, pues nos afecta en varias partes de nuestro ser. Puede ser desde mantenernos en una condición de depresión, nuestro ánimo, nuestra condición de alabar a nuestro Señor puede verse afectada por esto, porque estamos viendo la parte negativa, estamos viendo la parte que nos agobia. Puede influir también esta situación en la parte física, en nuestra salud física. Está comprobado que la gente que es aprensiva, que está llena de situaciones de angustia en su vida, le genera problemas de salud, le llega a afectar. A veces no es tanto el daño físico, es más, a veces no hay daño físico, sino es el daño emocional que genera una gran carga en el cuerpo, en el ser de la persona que está sometida a esta situación. Otra cuestión puede ser también situaciones que estemos viviendo a nuestro alrededor que están siendo fuera de nuestro control, como puede ser maltrato en el trabajo, situaciones de injusticia que estemos teniendo. Y todo esto nos lleve a ver que estamos en una situación en la que la desolación, la falta de buenas condiciones nos empieza a agobiar. Y todas estas situaciones no nos permiten ver lo que realmente el Señor tiene para con nosotros. Porque empezamos a ver, sí, la afectación que tenemos. Empezamos a ver, sí, la persona que nos genera ese mal, lo que en nuestro entender nos genera esa incomodidad en nuestra persona. Y esto también es llevado porque pues a veces creemos que lo que recibimos es poco y debiéramos de tener más o mereciéramos más. Y la amargura y el resentimiento entonces empieza a hacer nido en nuestra vida y empieza a crecer y empieza a echar raíz. Cuando esto sucede, la vida de las personas empieza a dañarse. En el caso del creyente, empieza a deteriorarse su relación con el Señor. Y no es que Dios nos deje o haya cambiado o sea diferente, sino es que esa condición de vida que tenemos nos hace que nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y entonces nuestra vida comienza a ser triste. La vida de una persona que está con amargura empieza a ser triste. Pero mire, déjeme le comento algo, hermano, hermana. La misericordia del Señor es grande. Y el Señor nos da siempre una oportunidad. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que produce el mundo
deja completa inconformidad. Nos hace pensar que lo que tenemos es poco, que quien nos rodea no nos merece, no nos permite disfrutar lo que Dios nos ha dado, no nos permite disfrutar con lo que Dios nos ha proveído. Y esto me lleva a pensar en aquella persona que un día se lamentaba grandemente porque decía: me tengo que levantar y tengo que irme a trabajar y tengo que ponerme los mismos zapatos desgastados que tengo. No es posible que tenga que estar usando estos zapatos tan desgastados y que ya están rompiéndose. Pero cuando salió a la calle, se encontró a una persona que le faltaba un pie. Y entonces se dio cuenta: bueno, Señor, tú me dejas mis dos piernas, tú me dejas mis dos pies. Este hombre, aunque quisiera, no puede usar dos zapatos, le falta un pie. En fin, la amargura nubla el pensamiento. La falta del amor de Dios en la vida de la gente lo lleva a que su enojo, a que su falta de entendimiento de la misericordia de Dios endurezca su corazón. Y como dice el versículo que acabamos de leer, esa tristeza que produce el mundo produce muerte. Porque no hay esperanza, porque no hay consideración de lo que Dios ha hecho, porque la gente se siente sola, se siente no amada, se siente menospreciada. Pero la tristeza que produce, que viene según Dios, que es el arrepentimiento para salvación, esa nos permite darnos cuenta al creyente, porque déjeme decirle algo, hermana, hay momentos que en la vida del creyente puede estar teñida o puede llegar a veces algunas sombras de amargura. Y estas pueden aparecer en muchas maneras. Puede ser que pensemos que lo que hacemos sea por demás y que esto no debiera de ser ignorado, que debería de ser reconocido, o que nuestro servicio para tal ministerio u obra que el Señor nos encomienda, pues es mejor que el del otro hermano o que la otra hermana. Y a veces nos olvidamos que el Señor es el que, como dice su palabra, ha puesto las cosas, ha preparado las cosas, las buenas obras previamente para que anduviésemos en ellas. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el creyente, el que tiene a Cristo en su corazón, es cierto que puede llegar a tener esa sombra de amargura, pero no debe permitir que prospere y que arraigue en nuestras vidas. Esa semilla de amargura no debe de germinar, esa semilla de amargura no debe de crecer, no debe de ser impedimento para que nosotros disfrutemos de la gracia de Dios, para que nosotros estemos recibiendo la misericordia y el cuidado de Dios. Cuando nosotros estamos expuestos a esa condición, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos habla y nos redarguye y nos dice que debemos agradecer a Dios en todo y por todo, porque el Señor es el que nos provee, es el que nos da, y nos da mucho más de lo que nosotros mereciéramos. Porque la palabra del Señor nos ha indicado que nosotros debemos de ser valientes, que debemos de esforzarnos, que debemos de luchar. Le dijo a Josué, el Señor: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
no importa la tarea, no importa la situación que tengamos, que estemos viviendo, no importa que el panorama que tengamos a nuestro alrededor sea desalentador, no podemos ignorar que Dios nos permite la vida, que Dios nos ha ayudado hasta este día, hasta este momento llegar aquí, y que el servicio del Señor es el que nos gratifica y nos edifica, y que en vez de considerar las situaciones de desprecio o de maltrato que tal vez pudiéramos pensar que recibimos de quienes están a nuestro alrededor, ya sea nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos, demos gracias a Dios por la presencia de esa gente en nuestra vida, porque a veces el tiempo lo malgastamos enfocando en las cosas equivocadas y no nos damos cuenta que este momento que Dios nos permite de vida es algo que debemos de valorar y debemos agradecer al Señor, que es una oportunidad que nos da para poder estar juntos, para podernos fortalecer. Le pedimos al Señor que nos haga fuertes, le pedimos al Señor que nos cuide, le pedimos al Señor que nos haga valientes. Dice aquí en el versículo de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué no iba a esforzarse si nada le iba a costar trabajo. Josué no iba a necesitar el valor si no se iba a enfrentar a peligros. El Señor le está diciendo que es necesario que aún en la adversidad Él se esfuerce, que luche, que Él sea valiente, que no se desanime, que no tema ni desmaye, no tengas temor, no dejes de confiar en Dios. Porque dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No podemos pensar que el Señor nos ha de fortalecer y ha de trabajar en nuestra vida y nos ha de perfeccionar sin que nos enfrentemos a situaciones adversas o difíciles. Es un error pensar eso. Es un error pensar que solamente los que no sufren son los que Dios está de su lado y los que sufren son los que Dios los ha dejado o son los que se han portado mal o han hecho alguna ofensa a Dios. Y bueno, pudiera ser que así sea. Y si es eso, pues entonces consideremos lo que dice la palabra. Y esa situación que nos entristezca, que no sea como la del mundo, que nos lleve a muerte, sino que sea la tristeza según Dios, la cual nos lleva al arrepentimiento, a la consideración de nuestras malas acciones, al reconocimiento de nuestras faltas ante Dios y pedirle perdón para que el Señor obre en nuestras vidas y nos permita tener la paz y el gozo de saber que su protección y cuidado está con nosotros. Los tiempos son difíciles, hermanos. Los tiempos son adversos. Pero nadie, ni nada, es más grande que nuestro Señor. Y el amor de Cristo Jesús está con nosotros. Y el Santo y bendito Espíritu del Señor nos recuerda sus promesas. Y no podemos dejar de ver eso. Y no podemos olvidarnos que el Señor es quien nos fortalece y quien nos cuida. Mantengámonos firmes y no permitamos que germine ninguna otra semilla que no sea la del amor de Dios en nuestro corazón, para que nosotros podamos darle a quienes nos rodean el amor que Dios nos da y podamos tener nuestra comunión con el Señor sin ningún obstáculo y sin ningún mal. Que el Señor les bendiga.